Hola, buenas tardes. Yo soy Brenta Maya. Esta es mi actividad 1 de la unidad 2. ¿Qué son los ecosistemas? Es un término de la ecología que se refiere a una comunidad de organismos, vegetación, animales e incluso bacterias u otros microorganismos. Los ecosistemas pueden ser pequeños, como las pozas de marea que se encuentran cerca de las costas rocosas de muchos océanos, o grandes como la selva amazónica de Brasil. En definitiva, el ecosistema se refiere a los seres vivos y a los elementos no vivos que habitan en una zona determinada, como lo pueden ser las plantas, los árboles, rocas, ríos, etc. El primer ecosistema del que vamos a hablar son los bosques templados, también conocidos como bosques de coníferas, bosques de pino, bosques de abero, bosques de ayarín, bosques de cedro, bosques de encino y bosques mixtos. La descripción son comunidades dominadas por un árbol altos, normalmente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies que habitan las zonas montañosas con climas templados. La distribución de este ecosistema es mayor al grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico de la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas, en altitudes entre 2.000 y 3.400 metros. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano. El clima de este ecosistema es en zonas de temperatura promedio entre 12 y 23 grados, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de los 0 grados. Son ecosistemas subhúmedos a templados, con una precipitación anual entre 6.000 y 1.000 mm. Crecen sobre suelos muy variados, desde limosos hasta arenosos y moderadamente ácidos. Por lo general son abundantes en la flora y fauna. En los bosques templados hay gran variedad de árboles, aunque dominan especies de pinos y encinos. Algunos pinos comunes son el locote blanco, locote chino, locote pardo, pino cedrón, acahuite, pino quemonque, pino chino, pino lacio, entre otros. Hacia las partes más bajas de la montaña, los pinos se van mezclando con los encinos. Los bosques templados son comunidades con un estrato bajo muy escaso. Retienen el agua de la lluvia que facilita el subsuelo y se encarga de crear mantos acuíferos. Esto ayuda mucho a las plantas, los árboles y entre otros que se rodean ahí. El siguiente ecosistema del que vamos a hablar es bosque tropical. Es un bioma boscoso que se extiende en zonas cercanas al Ecuador, en la que el clima es húmedo o tropical. Las condiciones son propicias a crecer de vegetación muy variada debido a las temperaturas. Es similar durante todo el año, alrededor de los 30 grados, y las lluvias son abundantes. Los bosques tropicales se encuentran a menos de 1.000 metros de nivel de mar. Contienen una gran biodiversidad y representan uno de los biomas más grandes de la Tierra. Se encuentran en Asia, Australia, África, parte de América del Sur, América Central y muchas de las islas del Océano Pacífico. El clima del bosque tropical se caracteriza por tener abundantes precipitaciones que rondan entre los 700 milímetros y 200 milímetros al año, dependiendo del bosque tropical. La flora del bosque tropical es formado por 4 capas, las cuales tienen variedades de vegetación que son muy habituales en el bosque tropical, que son las orquídeas, el árbol de caucho, los plátanos, la proemia, el helecho, los musgos, las lianas y los líquenes. Entre los animales más habituales del bosque tropical están los monos arañas, el oso hormiguero, la ardilla, el puercoespín, el águila, el tapir, la iguana, el cocodrilo, la serpiente y amplia variedad de arañas. También hay insectos, mamíferos de diversos tamaños como liebres, ratas o más grandes como coyotes, venados, pumas, ratones de campo, palomas, codorniz y gallinas de monte y jaguares. El siguiente ecosistema es el desierto. Es un paisaje bioclimático o bioma que puede ser cálido o helado.
y que se caracteriza por tener bajos índices de precipitaciones. Es un clima seco, temperaturas más extremas y un suelo árido. En los desiertos habitan escasas especies de flora y fauna y también poblaciones humanas que pueden adaptarse a estas duras condiciones. Los desiertos ocupan aproximadamente un cuarto de la superficie del planeta y un 53% corresponde a desiertos cálidos como el Sahara y el resto a los desiertos helados como la Antártica. Los desiertos están constituidos a lo largo del ancho de los continentes, en zonas como el norte de África, el norte de México, Rusia y la Antártida. En los desiertos cálidos las temperaturas son altas y el suelo puede ser arenoso, pedroso o rocoso. Por su parte, en los desiertos polares las temperaturas suelen estar por debajo de los 0 grados, el clima es seco, hay poca fauna y poca vegetación. Algunas características que tiene el desierto es bajas precipitaciones y clima seco, el suelo árido, temperaturas extremas, baja presencia de flora y fauna y terrenos con bajos nutrientes. Existen 4 tipos de desiertos, que son los tropicales, los desiertos polares, desiertos costeros y desiertos semiáridos. Las temperaturas de los desiertos suelen ser extremas, entre los 40 grados durante el día y en la noche descienden bajo cero. Por su parte, en los desiertos polares la temperatura se mantiene siempre baja, alrededor de los menos 40 grados. Puede elevarse durante el verano a más de 0 grados. Existen 3 tipos de climas en el desierto, los cuales son los climas semiáridos, los climas áridos y los hiperáridos. La flora en los desiertos es muy particular y suele ser escasa, producto de los bajos índices de humedad, que imposibilitan la vivencia de varias especies, y debido a eso no pueden realizar fotosíntesis. En los desiertos existen zonas en las que hay agua, así que mejor son más conocidos como oasis, y tienen las condiciones de humedad que permiten la mayor vegetación que se puede encontrar en esos lugares. Por su parte, los desiertos polares aún es más escasa su fauna, que realmente nada más está compuesta por algunos musgos, hierbas y algunos matorrales. El siguiente es la pradera. La pradera es un tipo de bioma que se caracteriza por su clima templado, una vegetación formada en su mayoría por hierbas, matorrales y escasos árboles. Las praderas son terrenos abiertos y llanos que están ubicados en la parte central de los continentes, y sus condiciones climatológicas están en medio de entre climas desérticos y boscosos. Existen 2 tipos de praderas, las cuales son las praderas tropicales, las praderas templadas. Lo que se difiere entre una y otra son su clima, que uno es el clima más apto para alguna flora y para otra fauna. La pradera tiene un suelo rico, por lo que no es de zonas más exploradas, modificadas por la acción del ser humano y a través del cultivo de maíz, soja, trigo, algodón y la ganadería. Existen 3 tipos de praderas, las cuales son las praderas tropicales, las praderas templadas y nada más. La ubicación gráfica de las praderas son las praderas canadienses, praderas en Estados Unidos, praderas mexicanas, praderas en América del Sur, praderas en Eurasia. El clima de la pradera va a depender de la zona geográfica en la que está ubicada. Aquellas que están cerca de la línea ecuatoriana tienen la temperatura más elevada, por la que tienen, en su contrario, las que están más alejadas de los polos pueden ser praderas menos cálidas. Los animales de la pradera suelen variar según el tipo de pradera. En las llanuras templadas de América del Sur habitan vizcachas, liebres, cuises, maras, armadillos, mulitas, comadrejas, zorros y lagartijas. En cuanto a las aves, se pueden hallar lechuzas, patos, martinetas, chimangos, teros, changos, horneos, cardeles y vestidos.
Una característica definitiva de las aves que viven en las praderas es que al no haber tantos ejemplares de árboles se alimentan del suelo. El siguiente ecosistema es la tundra. Son regiones sin árboles que se encuentran en el Ártico y en la cima de las montañas, donde el clima es frío y ventoso, y las precipitaciones son escasas. Las tierras de la tundra están cubiertas de nieve durante una gran parte del año, pero en verano hay brotes silvestres. Las plantas y animales de la tundra son las cabras montesinas, las ovejas, las marmotas, los pájaros, las alpinas, entre otras. La tundra ártica, cuya temperatura media oscila entre los -34 y los 6 grados centígrados, es una gran variedad de especies como zorro, árticos, osos polares, lobos grises, caribúes, gansos de las nieves, bueyes, almíceros. La temporada de crecimiento dura entre apenas los 50 y los 60 días, cuando el sol brilla hasta las 24 horas del día. Las relativamente escasas especies de plantas y animales que viven en las duras condiciones de la tundra se aferran a la vida. Son muy vulnerables a las tensiones ambientales como la reducción de la capa de nieve y el aumento de la temperatura. El siguiente es la taiga. El ecosistema terrestre llamado taiga es también conocido como bosque de coníferas o bosque boreal. Las principales características de este espectacular bioma terrestre son las formaciones boscosas y frondosas sobre un ambiente fresco. Algunas características como su ubicación están ubicadas en altas latitudes del hemisferio norte, debajo de la tundra antártica. El clima, que es inviernos largos y muy fríos, veranos cortos y frescos. Temperaturas que pueden caer de por debajo de los 50 grados en invierno. Las precipitaciones son moderadas, mayormente en forma de nieve durante los meses más fríos. La vegetación dominada por coníferas como abetos, pinos, abedules y hojas en forma de hojas. El suelo es ácido y pobre en nutrientes. La fauna son aquellos animales adaptados al frío, como el lince, el alce, el oso, el lobo y algunas aves migratorias. La ubicación geográfica de esta la podemos encontrar en Rusia, Europa, Canadá o Alaska. En la taiga la podemos encontrar en los límites de las tundras. La fauna de la taiga realmente no hay variedad de árboles importantes. La mayoría son coníferas. Por esto las regiones más conocidas de esas son los bosques de coníferas, que se mantienen verdes todo el año. Un dato de estas es que debido a que los árboles permanecen con sus hojas todo el año, los suelos son bajos en nutrientes. Bueno, como penúltimo ecosistema es el chaparral, que se desarrolla en regiones áridas y semiáridas, como las laderas de algunos cerros. Cuentan con climas secos, semisecos e inviernos húmedos, veranos cálidos y secos. Se encuentran arbustos que son muy resistentes al fuego, como el encino y el charraceño, pero aún así sufren quemazones en épocas de sequía. En algunas zonas la vegetación llega a ser densa, que no permite acceso a los animales más grandes o a los seres humanos. En México, el chaparral cubre 20.858.6 kilómetros cuadrados. Ello significa 1% del territorio nacional. Específicamente se ubica en el noroeste de Baja California, en las sierras de Juárez y San Pedro, así como las montañas de la isla de Cedros. Algunas de sus características son que es un bioma con un invierno muy lluvioso y un verano muy seco. El clima cambia a menudo con la aparición de diferentes estaciones. Durante los veranos pueden ser suficientemente secos como para
crear sequías. Este periodo seco se puede extender hasta por 5 meses al año. Las condiciones secas hacen que el riesgo de incendios sea muy alto. Y el último ecosistema del que vamos a hablar es el océano, que abarca el 70% de la superficie de la Tierra. Contiene cerca de 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua, 324 millas cúbicas, que representa el 97% de toda el agua de la Tierra. El océano hace posible toda la vida terrestre y hace que el planeta se vea azul cuando lo observa desde el espacio. La Tierra, hasta donde sabemos, es el único planeta de nuestro sistema solar con agua en estado líquido. Aunque el océano es una masa de agua interrumpidamente, los oceanógrafos lo han dividido en 4 océanos principalmente: el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico y el océano Atlántico. Los 3 primeros se encuentran en las frías aguas del norte en torno a la Antártida. Para algunos oceanógrafos, esto significa que hay un quinto océano llamado comúnmente el océano Austral. El clima en los océanos cumple un papel fundamental con respecto al clima y al tiempo. El calor del sol hace que el agua se evapore y esta a su vez hace que humedezca el aire. Los océanos producen la mayor parte del vapor del agua, que se condensa y crea las nubes, y las nubes por último liberan su humedad en forma de lluvia u otros tipos de precipitaciones. La Tierra también depende de este proceso conocido como ciclo del agua. La atmósfera, que recibe gran parte de su calor del océano cuando el sol calienta el agua. El océano transfiere el calor desprendido de la atmósfera, que a su vez lo distribuye por todo el planeta. En este, como flora y fauna, pueden estar los arrecifes y animales como los peces, ballenas, tiburones, entre otros. Es un ecosistema demasiado completo, muy grande y divergente. Bueno, con esto termino la explicación de los 8 ecosistemas que nos rodean. Muchas gracias por su tiempo.